Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos ahora con los titulares. Los túneles de Hezbollah forman parte de un plan más amplio para capturar la Galilea. Un ministro tilda de irresponsable a Lieberman por renunciar el mes pasado en vísperas de la operación contra los túneles en el norte. Calma pero muy alerta ante posibles reacciones de Hezbollah al operativo contra sus túneles de ataque. Gran huelga nacional en Israel contra la violencia de género. Estos son los temas de hoy en Radio Sefarad. Después volveremos con la agenda. Pero hoy vamos a tener un formato distinto porque la primera noticia sobre los túneles de Hezbollah que se han empezado a neutralizar, vamos a contar con la ayuda de la periodista uruguaya israelí Hannah Beris o Ana Jerozolimsky, que nos ha mandado este reporte con no solamente lo que es la noticia mismo, sino también el comentario. Por lo tanto, los dejo con ella, que es la que mejor ha sabido informar sobre este punto. Amigos todos, les habla Hannah Beris Jerozolimsky para compartir con ustedes detalles de un tema de gran importancia, por lo cual es probable que me extienda más que los 3-4 minutos de los últimos días. Hoy, martes 4 de diciembre, se confirma oficialmente, de boca del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la organización terrorista Hezbollah, el brazo de Irán en Líbano, estaba planeando la conquista de parte de la Galilea en el norte de Israel a través de túneles que ya estaba cavando desde territorio libanés hacia territorio israelí. La revelación al respecto se realizó en una presentación conjunta de Netanyahu y el comandante en jefe del Estado Mayor de Tzahal, o sea, de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Gadi Eisenkot, para explicar a la ciudadanía acerca del operativo Protector del Norte, Magen Tzfoni en hebreo, que se inició este martes de mañana para detectar y neutralizar túneles de Hezbollah en territorio israelí. Cabe recalcar que el operativo se realiza enteramente del lado israelí de la frontera. Se trata de acciones absolutamente defensivas, destinadas a neutralizar túneles terroristas, creo que esta es la definición más apropiada, que se adentran, como decíamos, en territorio de Israel. Este operativo, aprobado hace ya semanas, comenzó hoy y durará algunas semanas, dijo el jefe del ejército. Esto indica, cabe suponer, la dimensión de la amenaza subterránea de Hezbollah, que comenzó de hecho ya años atrás. Ahora se dio comienzo al operativo israelí declaradamente destinado a frustrar esa amenaza al haberse combinado el desarrollo de la tecnología necesaria y la información de inteligencia clave en este caso. Por el momento ya se confirmó que las tropas de la unidad de ingenieros del ejército operando en el terreno, o sea, estamos hablando de la frontera entre Israel y Líbano, pero dentro del lado israelí, han expuesto y neutralizado un túnel de 200 metros de largo, de los cuales 40 ya habían sido cavados dentro del territorio israelí, llegando a corta distancia de la localidad de Metula, en la frontera con Líbano, localidad israelí, por supuesto. De más está probablemente comentar que la única razón por la que Hezbollah cava túneles hacia Israel es para perpetrar atentados terroristas. Evidentemente este no es el único túnel y se estima, o casi diríamos se sabe, que son numerosos los que se descubrirán en este operativo de ingeniería especializada. Esta es una flagrante violación de la soberanía israelí, declaró Netanyahu, recalcando que también es una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, aquella resolución adoptada para poner fin a la guerra del 2006 entre Israel y Hezbollah, algunas de cuyas cláusulas prohíben que haya armas en manos de Hezbollah u otras organizaciones que no sean el ejército del Líbano mismo en el sur del país, que es el que tiene, por supuesto, la contigüidad con territorio israelí. Esto nos lleva a recordar un elemento clave. Formalmente, Líbano es un país soberano con su propio ejército y su gobierno, pero en la práctica Hezbollah, que es parte del gobierno, es la fuerza militar más poderosa del país, la que hace y deshace y opera para implementar no una agenda libanesa, sino la agenda dictada en Teherán, no en Beirut. Es por eso que el primer ministro Netanyahu dijo este martes categóricamente
que Líbano carga con la responsabilidad de permitir que su territorio sea usado como base de atentados y planes terroristas contra el Estado de Israel. Hezbollah sabe que quien ataque a Israel pagará un precio muy alto, declaró Netanyahu. El gobierno israelí exige una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De fondo hay elementos en manos de Israel, según los cuales queda bastante claro que Hezbollah cavó túneles desde el sur libanés hacia el norte de Israel, exponiendo por supuesto a la población libanesa al peligro, pero además haciéndolo ante los ojos de la FINUL, o sea, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano. El jefe del ejército, teniente general Eisenkot, reveló que el esfuerzo de inteligencia, capacidad operativa, ingeniería y tecnología, todo esto combinado para detectar la amenaza subterránea de Hezbollah contra Israel, comenzó ya a fines del 2014. Es interesante la fecha que dio. El operativo que comenzó este martes fue aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel el 7 de noviembre, o sea que cuando se decidió aceptar el alto el fuego con Hamas, y esto aclaro son mis palabras, no las de Eisenkot, cuando se decidió semanas atrás aceptar el alto el fuego con Hamas, ya se sabía que en poco tiempo se emprendería este operativo en el otro frente, en el norte, contra los túneles de Hezbollah. Tomando en cuenta que en principio nunca se puede vaticinar a qué conduce una situación de este tipo, esta podría haber sido la razón por la que se decidió en ese momento calmar el frente sur en la frontera con Gaza ante Hamas y aceptar el alto el fuego en tan solo 2 días. Esto, reitero, es mi interpretación. Ahora se continúa lidiando con este desafío. El primer ministro asegura que lo que se revela hoy sobre los planes de Hezbollah es solamente una pequeña parte de lo que pensaba llevar a cabo la organización pro-iraní. Ahora la población civil en el norte de Israel, aseguró el teniente general Eisenkot, está más segura y puede seguir su rutina de vida con mayor tranquilidad. Que así sea. Para el ministro de Transporte israelí, el exministro de Defensa Avigdor Lieberman fue un irresponsable al renunciar a su cargo el mes pasado en vísperas de la operación para destruir los túneles de Hezbollah en la frontera con el Líbano. Lieberman renunció el 14 de noviembre tras una escalada bélica entre el ejército israelí y Hamas, en la que las organizaciones terroristas palestinas lanzaron alrededor de 460 cohetes contra las comunidades del sur de Israel, asesinando a una persona. Al renunciar, Lieberman acusó al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de capitular ante el terrorismo. El primer ministro dijo entonces que tenía motivos suficientes como para acordar el cese del fuego, pero que no los podía divulgar y que coinciden en el tiempo con la puesta en marcha del actual operativo contra los túneles de Hezbollah en la frontera con Líbano. El ministro Katz, que realizó estas declaraciones para la Radio Nacional Kan, acometió también contra el partido religioso nacionalista Abait HaYehudi, que tras la renuncia de Lieberman había dado un ultimátum a Netanyahu exigiendo el puesto de ministro de Defensa para el líder del partido, Naftali Bennett, como condición para permanecer en la coalición. Sí, ahora las piezas van encajando y ya con estos detalles se completa la imagen de lo que nos llamó la atención cuando se estableció este cese del fuego justamente el día siguiente a esta andanada tremenda de cohetes, algo que realmente llamaba la atención porque Netanyahu en ocasiones anteriores pues ante tal provocación pues había lanzado operativos militares de mucha mayor envergadura y no había dejado la última palabra en manos de un grupo terrorista como Hamas. Y también supimos que esto provocó que Lieberman se fuera, que Bennett le exigiera esa cartera para quedarse, y todo el mundo un poco asombrado qué le pasaba a Netanyahu, que de pronto se había vuelto pacifista o qué. Bueno, pues el o qué es esto que está pasando ahora. Este operativo contra los túneles de Hezbollah, que como bien recalcaba Hannah Beris en la crónica que acabamos de escuchar, se realiza en territorio israelí, no dentro del territorio de Líbano, sino solamente en la zona israelí,
pues está programado, está pensado ya desde hace 2 años y medio. Y tenía que ponerse en marcha, para ponerse en marcha tenía que de alguna manera frenar la escalada del frente sur para poder ocuparse el frente norte. También esto es evidentemente la respuesta a que fue tan urgentemente a ver a Mike Pompeo, al secretario de Estado norteamericano, en Bruselas el lunes pasado. Netanyahu en un viaje relámpago con los máximos responsables de seguridad nacional e inteligencia. Este es el operativo, esto era lo que se esperaba y lo que vamos conociendo de momento es la punta del iceberg. Hemos visto ya el primer túnel, hemos visto dónde estaba situado. Es un túnel que pasaba a escasísimos metros, como verán en la imagen de hoy. Pues creo que del puesto de vigilancia de los cascos azules de Naciones Unidas no se aleja más de 10 metros el túnel por debajo. Es muy extraño y digamos que el inicio del mismo está a no más de 120 o 150 metros de distancia. Es muy extraño que no hayan notado nada o que hayan hecho la vista gorda ante tremenda plan que lo que Netanyahu viene a confirmar en su declaración es que no era simplemente como los túneles de ataque que estaba haciendo Hamás en la zona de la Franja de Gaza para entrar y secuestrar y luego tener un trueque por prisioneros o lo que sea, sino que esto estaba destinado a una invasión militar de la zona norte de Israel. Lo que pretendían era que a través de esos túneles, que no sabemos todavía la dimensión que tienen, porque no sabemos la cantidad, pero se supone que hay muchos, pues a través de ellos hubieran transferido tropas de asalto y no un simple comando de terroristas. La alerta en la frontera entre Israel y Líbano continúa con la operación Escudo del Norte para desmantelar túneles del grupo terrorista chií Hezbollah que se introducen en territorio israelí, si bien la situación se mantiene en calma. Los expertos descartan de momento una respuesta de Hezbollah mientras el operativo se lleve a cabo en territorio israelí, aunque resulta imposible predecir o descartar que la operación derive en una escalada de violencia. La oposición acusa al jefe del gobierno de utilizar la operación militar en el norte para cambiar el discurso público tras el anuncio de la policía que recomendó el domingo a la Fiscalía imputar a Netanyahu por soborno, fraude y abuso de la confianza en el conocido como Caso 4000, que señala que entre los años 2012 y 2017 Netanyahu intervino directamente en los contenidos de la página Walla News e influyó en la contratación de redactores y editores, influyendo en la publicación de contenidos en el portal informativo que fueran beneficiosos para la empresa editorial y el resto de sus actividades empresariales. Sí, bueno, esto es cierto que coinciden en el tiempo. Me parece que aunque sea cierto de que esto estaba arrinconando de alguna manera a Netanyahu, el que ponga en marcha un operativo de esta envergadura, me parece que va más allá de la situación personal de él, que aparte no es nueva. Este es el 4º caso al que se enfrenta. De los primeros 3 ha salido indemne, así que supongo yo que que le viene bien, eso por supuesto, ¿no? Porque de pronto recupera esa confianza que en los días siguientes al cese de fuego que mencionamos con Hamás en la Franja de Gaza parecía que estaba perdiendo, que mucho del público seguidor de Netanyahu en los últimos comicios pues estaba asombrado y estaba decepcionado. Ahora yo creo que con este movimiento pues se vuelve a recuperar la confianza de esa parte del electorado y no descarto yo que según salga este operativo, si consigue realmente desmontar el operativo que tenía montado Hezbollah para invadir Israel,
sin entrar en una conflagración directa, un enfrentamiento directo, una guerra contra Hezbollah en el norte del país, pues esto reforzará su posición política y posiblemente lo aproveche, como no, para adelantar un poco las elecciones, si ese es el caso. Pero todavía tiene abierto muchos frentes y no es el momento. De momento, hasta que no se vea cuál va a ser exactamente la respuesta de Hezbollah, es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder en Oriente Medio y especialmente en esta frontera entre Israel y Líbano. Miles de mujeres en Israel participan en una huelga contra la violencia machista que incluye una manifestación multitudinaria en Tel Aviv y otras ciudades y que ha sido apoyada por la administración pública. Más de 300 autoridades, instituciones públicas locales y regionales, escuelas y empresas han manifestado su apoyo a la protesta y han informado a su personal de que no se les descontará del salario la jornada de huelga si deciden participar, por lo que se espera que el seguimiento sea alto. Entre los organismos que apoyan la jornada se incluyen la Residencia del Presidente, el Movimiento de Kibbutz, la Universidad Hebrea de Jerusalén, Google, las principales empresas de telecomunicaciones del país, bancos y el club de fútbol Maccabi Tel Aviv. La protesta trata de llamar la atención sobre la falta de acción gubernamental y policial para atajar la violencia contra las mujeres y se convoca una semana después de que se informase del asesinato de 2 adolescentes en el país, Yara Ayub, de 16 años, y Silvana Tsegai, de 12. Desde el comienzo de 2018, 23 mujeres han muerto en Israel por la violencia de género, la cifra más alta desde 2011 y que tiene lugar en un país con tan solo 8 millones de habitantes. Sí, tomen la proporción y verán si son 8 millones de habitantes y en España, digamos, redondeando números, somos un poco más de 40 millones, pues esto quiere decir que esta cifra, para equivalerla, tendríamos que multiplicarlo por 5, es decir, estos 23 serían ya más de 120 casos en lo que va de año. Evidentemente hay una ola de violencia de género muy importante en Israel y se trata de llamar la atención. Casi todas las instituciones se han plegado, se han unido a esta jornada de huelga. No es una reivindicación en el, digamos, de un sector solamente de la sociedad, sino que es muy amplio y lo que va a exigir es una mayor acción gubernamental y policial. No descarto yo que también tengamos problemas con esto porque algunos de los casos, no todos, pero algunos de los casos se producen en sectores de la población que tienen su propia problemática, como es el sector árabe-israelí, en el cual, digamos, la influencia que puede tener la policía siempre va a ser menor que la tradición, el ámbito familiar, los crímenes de honor, así llamados, porque por ejemplo, una hija tiene relaciones sexuales o lo que sea. Hay muchas formas de violencia en las que se mezclan las que conocemos aquí y que están en todas partes del mundo, el machismo y la fuerza bruta, pero también se une a eso una tradición machista en algunos sectores que es todavía más difícil de superar que en otros tipos de sociedades. Aquí nos despedimos de las noticias, estaremos en otros programas, pero no será hasta la próxima semana cuando... Claro, es que vamos a explicar a los oyentes que, bueno, que en España el 6 de diciembre es el llamado Día de la Constitución, es una fiesta nacional muy importante. Este año se cumplen 40 años de esta Constitución, que es la que más tiempo ha durado en la historia de España y que ha asegurado la vigencia de la democracia estos años. Por lo tanto, no renovaremos la programación hasta el fin de semana y las noticias normales, estas de las que hablamos de la actualidad, hasta el lunes a la noche. Así que la despedida esta vez es de Shabbat Shalom y de Chag Sameach, porque también seguimos en Hanukkah. Chag Sameach, Jorge, volvemos el martes, pero nosotros seguimos aquí en la Agenda Cultural tras una breve pausa.
Pasamos ahora sí a la segunda parte, a la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y cerramos la semana, como decíamos, por esa conmemoración de los 40 años de la Constitución Española. Uh-huh. Cuéntanos cómo empezamos la agenda hoy. Pues nos vamos a Noruega, porque la renovación del plan de estudios en este país se ha convertido en objeto de polémica. La semana pasada, el periódico de izquierdas Klassekampen avanzaba la noticia que apuntaba a la exclusión del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial en el borrador que ha confeccionado el gobierno conservador para reformar la educación primaria y secundaria. El proyecto, con el que se pretende innovar la educación de los jóvenes noruegos en 2019, se centra en contenidos que sean, comillas, relevantes para el futuro, cerramos comillas, según afirman sus responsables. Una de las materias que más mermas va a sufrir van a ser las ciencias sociales, en especial la historia. Y esto implica que eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, durante la que Alemania invadió el país y lo gobernó a través de una administración militar y un gobierno títere, pues no sean conocidos por los estudiantes noruegos. El Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, ha lamentado al diario noruego Ervin Kohn, el presidente de la comunidad judía de Oslo, deben tener un lugar completamente natural en el currículum escolar. Es impensable presentar un plan de estudios en 2018 sin incluir el mayor conflicto civil de nuestro tiempo. Esto es lo que ha dicho el presidente de la comunidad judía de Oslo. La noticia, como se pueden imaginar, ha suscitado un gran debate social, pero hay algunas voces que afirman desde el mundo académico y político que ni el Holocausto ni la Segunda Guerra Mundial se mencionaban de forma explícita en los planes de estudio durante la reforma educativa de 1994, cuando gobernaba la izquierda. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto tampoco se mencionan explícitamente en los planes de estudio actuales, afirman estas voces, aunque estos contenidos históricos son mucho más extensos que los nuevos borradores. Así que esperamos que la política no influya en este tipo de decisiones y que los estudiantes noruegos puedan conocer su historia y la de Europa. Uh-huh. Pues pasamos ahora, si te parece, Raquel, a la siguiente noticia de la agenda. Sí, una exposición que nos emociona especialmente porque es de un buen amigo de Mercedes Vendaán, una colaboradora de la radio. Gracias a ella hemos conocido la obra de Jack Sterenberg, que se presenta este 13, 14 y 15 de diciembre en Israel. La exposición se llama Los recuerdos llegan por la noche, y queremos hablarles un poquito de este joven pintor que nace en Lima en 1959, pero que a los 3 años llega a Chile, donde se forma y desarrolla. Estudia en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile y desde fines de la década de los 80 irrumpe en el quehacer cultural con pinturas centradas en el ser humano con una visión diferente de él. Viaja también a Israel, donde es becado, expone en diferentes países y sus obras se encuentran en colecciones particulares de Chile, Argentina, Venezuela, Israel, Estados Unidos, Jordania, Perú, Holanda o Suecia. Su pintura es muy reconocible. A Sterenberg le utiliza muy pocas líneas expresivas para reflejar los rostros, y hay que destacar de él su potente cromatismo. Es una pintura de vigorosa expresividad. Les pondremos en nuestro texto donde expone Jack, y les animamos a que se acerquen a esta exposición que, como les decimos, tendrá lugar el 13, 14 y 15 de este mes. Muy bien, pues con esa exposición de arte llegamos hasta el final de la agenda. Sí, con una noticia curiosa, divertida y que nos alegra poder contar, porque no sé si ustedes son seguidores del Sporting de Gijón. Yo el otro día estuve en una peña del Sporting, comiendo muy bien, cachopo además. ¡Qué rico! Bueno, entre otras cosas, ¿eh? Correría la sidra un poco, ¿no? También. No soy de sidra. Bueno, no sabemos si Blackman, este delantero del Sporting británico, Nick Blackman, ha probado mucha sidra. Pero lo que sí podemos contarles es que ha celebrado su primera Hanukkah en Gijón. Él es de origen judío,
Su abuelo, residente ahora en Estados Unidos, es uno de los supervivientes del campo de concentración de Auschwitz. Blackman está viviendo ahora la etapa de mayor protagonismo desde su llegada el pasado verano a Gijón, y el inglés, todavía, eso sí, no se ha estrenado como goleador, ha sido clave en los triunfos ante Granada y Tenerife, y sobre todo en la celebración de Hanukkah en la calle, en Asturias, en Gijón, en la que ha participado. Muy bien, pues nada, puse sisón, la sidrina y nada, Hag Sameach para todos. Nos vemos aquí en Radio Sefarad la próxima semana. Hasta entonces.